y de las últimas semanas y meses. Vamos a hablar de energía y para eso lo vamos a hablar contamos esta mañana con Jesús Reglero, profesor de OBS Business School. Jesús, muy buenos días. Hola, buenos días y muchísimas gracias por vuestra invitación. Gracias por acompañarnos esta mañana. El mercado energético parece que no solo por lo que pagamos en los recibos es protagonista desde hace meses de la actualidad. Hoy además tenemos una reunión importante del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, con los responsables de las principales compañías eléctricas de nuestro país en esta antesala de días, esta cuenta atrás antes de ese Consejo Europeo en el que se va a hablar de ese marco regulatorio, de cómo se fijan o no las reglas comunes. Pero empezando por lo que pasa aquí, Jesús, quería preguntarle lo que pueden dar de sí, hasta dónde puede llegar esa negociación para hablar de qué sistema estamos hablando y realmente, ¿no? ¿Qué capacidad hay para limitar esos precios una vez que además el gobierno había renunciado a limitar el precio de la energía a 180 euros? Bueno, yo creo que, como comenta, la reunión que va a haber hoy justo entre el gobierno y las principales empresas del sector aquí en España, pues desde mi punto de vista es positiva, considerando pues bueno que el gobierno lógicamente tiene que gobernar y las empresas energéticas y los presidentes de ellas, pues bueno, ellos no son gobierno, no son fundaciones, sino que son empresas privadas, todas ellas, ¿no? Por lo tanto, cada uno tendrá que defender sus intereses, pero bueno, en la situación actual que estamos, con tantísima incertidumbre y con tantísimos movimientos que venimos sufriendo en las últimas semanas, pues yo creo que está bien que haya una colaboración entre lo público y lo privado para ver si se pueden buscar mecanismos que ayuden un poco a soliviantar esta situación que tenemos, que parece que está viniendo y que va a venir por una posible intervención, ¿no? Que tengan que tener los precios de una forma directa o indirecta, ¿no? Claro, en ese contexto es cuando hemos empezado a escuchar a los distintos miembros del sector y veíamos, por ejemplo, la semana pasada cómo la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica rechazaba modificar el sistema de precios mayorista vigente en Europa, aseguraba que iría contra los objetivos de descarbonización, al tiempo que de alguna manera también se habla de que esa bajada de precios eléctricos harían viable también las exportaciones eléctricas a Europa. No sé hasta qué punto casan esos movimientos que se precisan por parte del consumo con lo que es la necesidad de las propias compañías. Sí, bueno, miren, la electricidad y el gas son productos de primera necesidad que actualmente pues, los mercados lo que hacen es formar el precio, ¿no? Como puede ser cualquier otro bien o servicio que consumimos, ¿no? Ahora, pues bueno, como pasa bastantes veces a lo largo de la historia, pues hemos visto que hay subidas en el precio de la luz y del gas y la verdad es que, pues bueno, siempre ocurre un poco lo mismo y es que, lógicamente, pues tiene un impacto muy sustancial tanto en los consumidores y en las familias, pero yo diría que también, que muchas veces se nos olvida, en las empresas, ¿no? Es decir, al final las empresas, las pymes, pues son los grandes consumidores también de energía que para ser competitivos y ser capaces de producir sus bienes y servicios a un precio razonable, pues también necesitan tener un coste competitivo de la energía, ¿no? Entonces, parece que no está funcionando, ¿no? El mercado y parece que sí que se va a tener que cambiar, ¿no? Claro, estas cosas pues siempre ocurren desde mi punto de vista cuando está el precio a 200 y no cuando está el precio a 30, ¿no? Por lo tanto, ahí sí que se debería llegar a un acuerdo, probablemente a largo plazo, para que se hagan las modificaciones que se tengan que hacer, pero que sean unas modificaciones estructurales, ¿no? Es decir, lo que no podemos dar es dar esta incertidumbre de que cada X tiempo se cambian las cosas, porque eso lo que hace es pues ser bastante malo, digamos, para nuestra percepción internacional, para inversores, accionistas y demás, ¿no? Si miramos a lo que es la gran cita de la semana, ese gran Consejo Europeo, venimos de que la guerra en Ucrania haya puesto claro sobre la mesa la falta, ¿no?, de libertad energética y la gran dependencia energética que tiene Europa del exterior, de Rusia, de otros países. Caminamos a una sesión en la que se supone que se tiene que buscar el acuerdo de reglas comunes en materia energética. Se barajaba esas posibles prohibiciones a las importaciones de energía rusa, de ese petróleo ruso, al tiempo que hay países que evidentemente señalan que no van a poner en riesgo su propio suministro energético. De cara a esa cita en el que hay tantos intereses encontrados, quería preguntarle, como experto en el área, en el mercado energético, ¿realmente
realmente cuáles son las probabilidades de éxito, de alguna manera, de garantizar el suministro energético y de realmente hacer daño a las cuentas de Rusia. Bueno, a ver, nosotros tenemos una realidad en Europa y es que pues no tenemos hidrocarburos, ¿no? Entonces es cierto que el gas y el petróleo pues tenemos una dependencia ya no solamente para producir electricidad, sino vamos a imaginarnos pues todo lo que es la gasolina y el diésel y todo lo que son los productos petrolíferos, digamos, ¿no? Que también están íntimamente relacionados con importaciones que tienen que hacer los países de Europa. En España tenemos, desde el punto de vista gasístico, pues una facilidad porque como tenemos tanta costa, pues tenemos muchas regasificadoras, pero en el centro de Europa pues tiene una situación mucho más compleja, pues porque dependen mucho más, en este caso, de las importaciones de gas a Rusia, ¿no? Entonces, a ver, esto es un tema también de precio, ¿no? Al final, pues si nosotros tenemos que importar productos de fuera, pues tendremos que tener una estrategia de importación, número uno, pero luego también aquí yo creo que tenemos que hacer un poco de examen de conciencia de por qué hemos tenido esta dependencia tan grande en lo que se supone que es pues una de las zonas geográficas más prósperas del mundo, digamos, que es Europa, ¿no? Entonces aquí, cuando ahora nos hemos dado cuenta, parece que prácticamente que se calienten nuestras casas y que podamos producir coches en Alemania, pues depende de una llave de gas que no está en nuestras manos, pues yo creo que eso también nos debe hacer pensar un poco por qué hemos llegado a esta situación, ¿no? Pues vamos a tener que dejarlo aquí y agradecerle que nos haya acompañado esta mañana. Muchísimas gracias, Jesús Reglero, profesor de UBS Business School. Un placer que nos haya acompañado esta mañana en Negocios Televisión y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Y nosotros en este punto vamos